Muy buenas tardes para los profesores, investigadores, estudiantes de pregrado de Derecho y de posgrado, para los funcionarios públicos del orden nacional, departamental, municipal, señoras y señores, público en general que nos acompañan el día de hoy, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Juan Miguel Tofiño Hurtado, soy abogado de la Universidad de Santiago de Cali, especialista en seguros de la Universidad Externado de Colombia, representante ante la Junta Directiva Nacional de ACOLDESE, Asociación Colombiana de Derecho de Seguros por el capítulo Cali. Mi experiencia consta de más de 15 años actuando como litigante, conciliador en derecho, conferencista, asesor y docente universitario en temas de responsabilidad civil y derecho de seguros. Me honra acompañarlos el día de hoy como moderador de este panel en el que abordaremos un tema de altísimo valor institucional y constitucional. Con esto me refiero a los conflictos de competencia administrativa y su impacto en los derechos fundamentales. Quiero extender un saludo muy especial al presidente de la Academia de Historia, Leonardo Tascón, doctor John Jairo Borges Chavarro, a quien invito a recibir este micrófono y brindarnos algunas palabras si así lo desea. Bueno, muchas gracias. No seré muy largo, ¿no? Tranquilo, Mario, no te preocupes. Ay, gracias, doctor. Sí, no me subo aquí. Bueno, un cordial, fraterno, académico saludo, nuestra distinguida audiencia, por supuesto nuestros muy especiales y queridos amigos. Mario Germán, me alegra mucho verte y saludarte. Cuando estabas de fiscal fuiste muy cercano con nosotros y ahora que ya no lo eres, mucho más. A mi querido Julián Latorre Rada, con nuestro y a su señora esposa, un abrazo muy especial. Te felicito por este trabajo que nos vas a presentar hoy. Quiero presentarles un saludo de parte de la Junta Directiva de nuestra institución y comentarles rápidamente a los que no nos conocen que nosotros ya vamos a cumplir 63 años de fructífera asistencia. El 11 de noviembre del año de 1962, el entonces presidente de la Academia de Historia del Valle, doctor Camilo Molina Osa, venía hablando con un grupo muy distinguido de ciudadanos bugueños para organizar dos instituciones. Una que se encargara del estudio de la historia, defendiera nuestras tesis, nuestras gentes, nuestra tradición, que era un centro de historia, y otra, una casa que se dedicara a la cultura, a las artes, la literatura, la pintura, la música, que fue la Casa de la Cultura. Ese día 11 de noviembre de 1962, en el Paranifo del Colegio Académico, se fundaron estas dos instituciones, la Academia de Historia, hoy en día es Academia de Historia por virtud de una ley de la República, y la Casa de la Cultura. Pues bien, nosotros, mis queridos amigos, como decía el doctor Alberto Lleras Camargo, Mario, somos guardianes de la heredad, tenemos una luz en la poterna. Nosotros somos vigías insones de las más caras tradiciones de Buga y del Valle del Cauca. Y seguiremos trabajando para ello. Tuvimos una pérdida irreemplazable no hace mucho. Nuestro querido secretario, doctor Roberto Jaramillo Ortiz, falleció. Pero los que estamos aquí, entre ellos el doctor Edgar Neira Trujillo, mi vicepresidente, y todos los que componemos aquí, el doctor, todos los amigos nuestros, Alirio Cruz Perdomo, las compañeras, vamos a seguir trabajando para sostener esta institución en los más altos niveles académicos. Demos pues de que felicitaciones, querido Julián, a usted por la presentación de su libro, a tu señora muy querida como siempre, y a ustedes un abrazo muy estrecho y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor Borges, por sus palabras.
Ahora quiero extender un saludo especial al doctor Edber Augusto Delgado, director de la editorial Libros para Pensar, a quien invito a recibir este micrófono y brindarnos algunas palabras si así lo considera oportuno. Muy buenas tardes. Un gusto estar hoy en Buga, una ciudad muy hermosa. Tuve la oportunidad de conocerla hoy gracias al doctor Julián. Soy Edgar Delgado, la editorial Libros para Pensar, 8 años acompañando a escritores de todas las edades, de todos los colores y sabores, en todo el territorio nacional. Somos la única editorial que hemos llegado a regiones como Guapi. Tenemos escritores desde Cartagena hasta Chopal. Hace 4 años fuimos a la Uribe Meta, que ustedes saben todo lo que significa esa región. Y allá tenemos una niña escritora de 18 años. Hemos publicado 226 libros. Ayer el libro 226 lo presentamos en Palmira, un libro escrito por niños. Cuento, novela, ensayo, poesía, libro de política, de economía, ahora de derecho. Es el segundo libro de derecho que publicamos en la editorial. Muchos escritores en esta región de Colombia. Tenemos 38 escritores en Buenaventura, 9 en Cali y en alrededores, incluyendo Buga, contamos más o menos unos 15 escritores. En Jumbo tenemos, aquí en Bolívar Valle y en Roldanillo. Hace 4 años, la editorial nació hace 8 en Bogotá, hace 4 nos ubicamos en Medellín. En Medellín se lee muchísimo y se escribe muchísimo. Entonces estamos en el lugar que es. Es para nosotros un gusto ir a acompañar al escritor, hacerle la entrega del primer libro, darle un abrazo y resaltar la importancia del libro. Es tan importante publicar un libro que los libros se registran ante el Estado colombiano. Y estamos obligados los escritores a entregar una parte de la obra al Estado colombiano, y eso no es una cosa menor. Ustedes saben que tenemos un código y estamos obligados a entregar 2 copias a la Biblioteca Nacional de Colombia, una a la Biblioteca del Congreso de la República y una a la Hemeroteca. Cuento esto para que veamos la altura de presentar un libro. Es decir, que no es simplemente saqué mi libro y ya, sino que es como cuando uno tiene un hijo, tiene que presentárselo al Estado. Y estos libros que se van publicando van quedando en lo que conocemos como el Tesoro de la Nación. Ustedes que saben más de derecho saben la importancia que es toda la producción y todo lo que pertenece al Estado. Por otro lado, es tan importante un libro que en 200 años el doctor Julián no va a estar, pero va a estar su libro. Un libro le da al autor la trascendencia, y eso es algo grande. Lo felicitamos, entrará a la historia dándonos unas pistas más sobre algo que se ha teorizado, y eso es de felicitarlo. Mientras otros estábamos en diversas actividades, que se tome un escritor la molestia de dedicarse a pensar, a escribir, a tachar, a volver a escribir, a reescribir, a investigar, a leer, a volver a escribir, que es una tarea que ya el doctor se dio cuenta, es para felicitar. Gracias por estar aquí, cuenten con la editorial Libros para Pensar, y que la Academia de Historia también cuente con nosotros en lo que podamos aportar del trabajo que se ha hecho por todo el país y sobre todo aquí en el Valle del Cauca, que es un departamento que queremos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edber. Me corresponde ahora dar lectura a una nota de estilo fraterna enviada por el doctor Carlos Alberto Cruz Rivera a propósito de este evento que nos reúne el día de hoy. Y abro comillas: hoy me llena de emoción felicitar de corazón al doctor Julián Latorre Herrada, exalcalde de nuestra querida Buga y a quien tuve el privilegio de acompañar durante su inspiradora administración entre 2016 y 2019. El lanzamiento de su libro, Conflicto de competencias administrativas, ¿protegen o vulneran derechos fundamentales?, es una valiente y necesaria invitación a reflexionar sobre uno de los dilemas más urgentes de nuestro tiempo: ¿cómo asegurarnos de que las estructuras del Estado realmente estén al servicio de las personas y no se conviertan en una barrera para el ejercicio pleno de sus derechos?
Este no es solo un aporte jurídico, es un llamado a mirar el derecho con humanidad, a cuestionar las prácticas burocráticas que muchas veces terminan afectando a quienes más necesitan protección. Es, en esencia, un libro escrito con compromiso social, con rigor académico y con la profunda convicción de que el conocimiento debe transformar realidades. Julián no solo ha sido un servidor público ejemplar, sino también un ser humano íntegro, cercano y visionario. Su liderazgo dejó una huella imborrable en quienes tuvimos la fortuna de caminar a su lado. Aprendí de su ejemplo, de su convicción, de su manera de transformar realidades. Hoy celebro este nuevo capítulo de su trayectoria con la convicción de que seguirá iluminando caminos con su ejemplo de liderazgo, rectitud y servicio. Felicitaciones, doctor Julián Latorre, que este nuevo paso sea solo el comienzo de muchos más y que sigas tocando vidas con todo lo que haces. Con gran afecto, tu amigo Carlos Alberto Cruz Rivera, cierro comillas. El día de hoy nos reúne una obra jurídica que, más allá de su rigurosidad conceptual, nos interpela como ciudadanos. Conflictos de competencias administrativas protegen o vulneran derechos fundamentales. Este libro surge de la experiencia institucional y del ejercicio reflexivo de quien ha conocido de cerca los desafíos del Estado colombiano y se convierte en una contribución crítica y propositiva frente a una problemática que, aunque muchas veces invisibilizada, tiene efectos profundos sobre la vida de las personas. Cuando las instituciones del Estado no se ponen de acuerdo sobre quién debe actuar, los ciudadanos terminan pagando las consecuencias. A lo largo de sus páginas, la obra descompone con claridad el fenómeno de los conflictos de competencia, ya sean positivos o negativos, y demuestra cómo estos no solo generan ineficiencia, sino que pueden vulnerar derechos fundamentales como la salud, la educación, la pensión, la vivienda o el derecho de petición. Uno de sus mayores aportes es su capacidad para conectar la teoría jurídica con la realidad social a través de ejemplos concretos, análisis normativo y jurisprudencial. En este libro se expone cómo herramientas como la tutela han debido suplir la ineficacia de entidades que discuten entre sí sus competencias mientras el ciudadano queda atrapado en medio de ese conflicto. La obra también invita a una reflexión profunda sobre el diseño del Estado colombiano. ¿Cómo se distribuyen las competencias públicas? ¿Qué tan clara es la frontera entre los distintos niveles territoriales? ¿Cómo se puede lograr una coordinación que no sea solo formal, sino efectiva? Este no es un texto técnico enclaustrado, es una propuesta con vocación transformadora, un llamado a repensar el funcionamiento de las instituciones, a revisar la descentralización y a comprender que la competencia administrativa no puede convertirse en excusa para la inacción. Es un libro que interpela a jueces, abogados, servidores públicos, académicos, estudiantes y a toda persona interesada en la vigencia práctica del Estado Social de Derecho. Nos recuerda que los principios constitucionales no pueden quedarse en el papel si las entidades públicas se neutralizan mutuamente en lugar de actuar. Celebramos su publicación como un aporte oportuno, valiente y necesario al debate jurídico contemporáneo. Que esta obra no solo se lea, sino que se discuta, se lleve al aula, al estrado y a la institución pública como una herramienta de pensar y hacer mejor el Estado.
Para sumergirnos en las ideas de este libro, nos acompaña su autor, a quien extendemos un fraterno saludo en este momento, el doctor Julián Andrés Latorre Herrada, quien es abogado, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional de la Universidad Santiago de Cali, con más de 20 años de experiencia en el sector público, ocupando diversos cargos en la Administración Municipal de Guadalajara de Buga, entre ellos director jurídico, director administrativo, secretario de Desarrollo Institucional y alcalde, periodo 2016 a 2019. A nivel regional y nacional, ha sido consultor del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y ha prestado apoyo jurídico en la Unidad Administrativa de Servicios Públicos de Cali y en la Oficina Jurídica de la CBC. También extendemos ahora un saludo fraterno a nuestro panelista invitado, el doctor Mario Alfonso Iguarán Arana, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho Comparado de la Universidad de Bonn, Alemania, especialista en alta dirección del Estado y en casación penal, docente universitario en universidades nacionales y del exterior. Se ha desempeñado como juez penal, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, procurador delegado para asuntos contractuales, viceministro de Justicia, fiscal general de la Nación y embajador de Colombia en Egipto. Por favor, denle una cordial bienvenida a nuestros panelistas, a quien invito a ocupar su puesto en este panel. ¿Quién se va a hacer a la izquierda, perdón? Bueno, muy bien, antes de proseguir con nuestro panel, pues no me sobra preguntarle al doctor Julián, al doctor Mario Iguarán, si tienen algunas palabras para el público. Solo si lo desean. ¿Ya? ¿Tampoco? Empezamos. Perfecto. Doctor Julián, ¿cuáles fueron sus motivaciones para escribir el libro? Cuéntenos cuál es la idea más relevante que usted desea transmitir a través del libro y a qué elementos de juicio recurrió para transmitir, para exponer esa idea. Bueno, primero el saludo especial a mi familia, al doctor Mario Iguarán, que me acompaña hoy en el panel, a la Academia de Historia, agradecimientos eternos por el espacio, por la acogida. De verdad que lo llevo en el corazón, al doctor Alirio, al doctor Neira, al doctor John Jairo, muchas gracias a todos los miembros de la Junta Directiva, a los excompañeros de gabinete, Lorenza, Carlos, a un amigo muy especial que hoy no nos acompaña por razones que Dios sabrá, pero nos acompaña su señora esposa, su hermano, a un amigo eterno, doctor Jorge Vázquez. También saludo especialmente a Eber y a Elber Fernando también, un saludo muy especial a los amigos de siempre, a la concejala Albastera Nacona, al alcalde de Bugaragrande, Jorge Rojas, que cede su apretada agenda y le agradezco mucho el gesto de acompañarnos, al concejal Mauricio de Yotoco, muchas gracias por acompañarnos, a todos los amigos, los abogados, los profesionales de todos los sectores, a los amigos de la UAS que también llegaron desde Cali, muchas gracias y qué gesto tan bonito. Doctor Mario y amigos, hoy nos concita un libro que nació por allá en el 2008 cuando estudiaba la especialización en Derecho Constitucional. Allí entendí que una norma que estaba en un código contencioso administrativo por allá del año 84, decreto 01, antes de la Constitución del 91, pues decía que los conflictos de competencia administrativa se daban cuando un funcionario se declaraba competente y otro también, o viceversa, cuando se declaraban incompetentes ambos. Y eso tenía que ir al Consejo de Estado como hoy. Y bueno, después de mucho tiempo,
la ley 1437 trajo un cambio y es que los que sean locales y departamentales pues pueden ir a los tribunales administrativos. Yo siento que me anima mucho a que a las personas, al ciudadano del común, se le resuelvan sus inquietudes. Me anima mucho las sentencias que traigo en el libro de todos los sectores, ambiental, pensional, del derecho a la vida y la integridad de las víctimas del conflicto, de situaciones que han pasado a lo largo y ancho de nuestro país y que son cosas que tienen que remediar y que tiene que haber sensibilidad. Por ahí lo decía nuestro editor, por ahí lo decía John Jairo, las administraciones públicas son algo pasajero. Lo decía ahorita en una entrevista, póngase en los zapatos del que hoy reclama una pensión, en que usted dentro de 20 o 30 años tal vez sea el que va a estar detrás de ese escritorio pidiéndole a un funcionario que ojalá que no sea igual que usted, diciéndole, deme mi derecho a la pensión. Yo creo que esta mirada crítica también va en un llamado a las entidades de control interno disciplinario internas de las instituciones públicas, a las procuradurías, porque yo creo que los derechos fundamentales no pueden ser vulnerados por una norma que está hoy y que sigue allí en el ambiente jurídico, en el ámbito jurídico. Me anima mucho el que en estos 20 años de experiencia también me pasó, por ahí está Lorenza y Ever, que nos pasó con el Ministerio de Educación, Albita, en lo que tiene que ver con la infraestructura educativa. Aquí vino la exministra Gina Parodi, doctor Mario, y nos vendió lo del Fondo de Infraestructura Educativa, algo que era, entre comillas, público-privado, que iban a ser más rápidos los procesos contractuales, que iban a arrancar mucho más rápido los procesos dentro de la planimetría de todo el país, pero lamentablemente se proyectaron, creo que mal, porque un contratista que tenga desde Caldas hasta Pasto, pues proyectos de infraestructura por más de 1.6 billones de pesos y que solamente le paguen cuando llegue al 30%, pues se tiene que invertir más de 600, 700 mil millones de pesos para que le paguen la primera cuota, pues tiene que tener una billetera muy grande o tiene que tener un banco muy grande detrás de él. Y por eso esos proyectos fracasaron en todo el país. Y digo que me pasó porque iba al Ministerio de Educación, nosotros no somos competentes. Íbamos a la infraestructura educativa, somos competentes, pero en este momento la competencia las tiene la aseguradora, que está en los trámites de liquidación y determinación de los contratos. Y por eso, con esa vivencia, con esa experiencia, un poquito digo, no solamente le pasa al ciudadano del común, le pasa a todos. Le pasa, por ahí usted me dice que la izquierda está de moda, hasta el presidente también por ahí le ha pasado. Pero bueno, hablemos a fondo del libro y también me motiva mucho que ese pensar de los funcionarios cambie un poco. No son todos, son algunos muy contados, pero esos algunos muy contados deben tener un poquito más de esa parte sensible. Muchas gracias. Doctor Mario Iguarán, a partir de su lectura del libro, cuéntenos qué idea o reflexión le pareció más relevante dentro del enfoque que plantea el autor. Cuéntenos si hubo algún aspecto que le generara especial interés o incluso cuestionamientos desde su propia trayectoria académica y profesional. No son muchos las ideas que aporta Julián. Me llamó de entrada, llama la atención el rótulo de su obra, Conflicto de competencias administrativas y su impacto en los derechos constitucionales fundamentales. Él formula o hace el rótulo es a título de interrogante: ¿será que ese conflicto de competencias entre las entidades públicas vulnera los derechos constitucionales fundamentales? Y tengo que reconocerlo con alguna vergüenza, pues no, ¿verdad? Uno no lo advierte, que esas omisiones, porque hay algo curioso que Julián resalta y también uno lo nota. Existen conflictos administrativos de competencia positivos, cuando las entidades dicen, no, yo soy el competente, y la otra dice, yo soy el competente. Y otros, los llamados conflictos negativos de competencia administrativa, es cuando dicen, yo no soy competente,
y como decimos acá coloquialmente en Buga, le tira la pelota a otra entidad que también dice que no es competente. El 99% casi de los conflictos de competencia son negativos, es decir, las entidades no quieren declararse competentes, es decir, no quieren darle la respuesta a los ciudadanos. Pero volviendo a lo que se me pregunta, al rompe, a la ligera, lo que uno ve es algo que uno no ha advertido. Esos conflictos de verdad están vulnerando los derechos constitucionales fundamentales, ¿verdad? Porque es muy, muy agradable la lectura, porque es casuística el caso de esta señora, era una líder, que pues le estaba en juego nada más y nada menos que el derecho sobre el cual no hay discusión si es fundamental o es constitucional, la vida, el derecho a la vida. A veces está en juego el derecho a la libertad, seguridad, como lo plantea Julián, pero en este caso el derecho a la vida. Entonces ya va y le pide protección a la UNP y le dicen no, no somos competentes. Entonces se va para donde la policía y la policía le dice que ella tampoco es competente. Y estaba en juego nada más y nada menos que la vida. Entonces sí nos llama la atención, qué bueno que alguien lo diga, y lo diga de entrada desde la carátula de su obra, esos conflictos, esas omisiones, esas abstenciones, esa desidia, ese desprecio por servirle al ciudadano y por cumplir sus tareas como se lo ordena, entre otras ese articulado que Julián en su obra señala, artículo sexto, 121, 122, es que el sexto le dice, particular, usted responde, usted su responsabilidad es frente a lo que le dice la ley y la Constitución que debe hacer, pero al servidor público, ahí hay un agregado, le dicen, usted responde por lo que le dice la Constitución y la ley y por las extralimitaciones y las omisiones en sus funciones. Entonces llama mucho la atención, qué bueno Julián que nos haga ver eso, nos lo haga ver, también es muy llamativo el que lo haga en el contexto no solo de que Colombia es un Estado de Derecho, sino que Colombia, más que un Estado de Derecho, es un Estado social de derecho. La Constitución del 86 se decía, la norma rectora, el principio, era Colombia es un Estado de Derecho. La del 91 dice, no, esto es más, esto es un Estado social de derecho, que es muy distinto. El Estado de Derecho es una sujeción formal a la ley. Usted actúa como servidor público de acuerdo a lo que le diga la ley, gústele o no, justo o no. Por eso encontraba uno funcionarios que le decían, que uno le decía, pero su decisión fue arbitraria, o ¿por qué no actúa? Y él le decía, pues es que eso dice la ley, y la ley es ley, dura lex es ley. Ahora es Estado social de derecho, y eso comporta tres elementos en interacción recíproca. Que usted actúe conforme a la ley, porque sigue siendo Estado social de derecho. Pero segundo, que lo haga con una concepción democrática del poder que usted tiene ahí. Y tercero, que lo haga con un objetivo social. Entonces, un funcionario que tiene la ley, que le dice, puede que lo puede hacer, puede que puedas, usted parece que tiene competencia para resolverle el problema al ciudadano. No, tiene siempre que decidirse por el tema social y eso le da una flexibilidad. Entonces son muchos, para no agotar los temas, pero ahí el rompe, me parece, que encuentra uno unas ideas y unos llamados de atención y unos aportes en cuanto a que esto de conflictos, sobre todo esos negativos de competencia, están generando violación de los derechos fundamentales. Y segundo, que esto hay que resolverlo dentro del principio, la norma rectora, no del Estado de Derecho, sino del Estado social de derecho. Doctor Julián, desde su experiencia como alcalde de Buga y su trayectoria en distintos cargos dentro de la rama ejecutiva del poder público, ¿cuáles considera usted que son los principales problemas que surgen cuando se presentan conflictos de competencias administrativas? Pues yo siento, y con el saludo también a otros amigos que se me quedaban, también el secretario, el doctor Benandia, la doctora Marianela, los amigos del actual gobierno, la doctora Leonor, y una amiga muy especial, la viuda de Montenegro. Todos los amigos especiales que hoy nos acompañan, créanme que seleccionar para un espacio tan pequeño hay que hacer cuentas, pero todos de verdad que los llevamos en el corazón. Y los problemas se dan en eso,
en que casi siempre se violan derechos fundamentales. Y piensa uno, allí cito casos del 2011, del 2020, del 2018, y cree uno ya no se dan. No, pues ahorita en febrero de 2025, el amigo Arbey que mantiene enviándonos jurisprudencia, allí hay un conflicto de competencia administrativa entre dos superintendencias. Imagínese usted, una superintendencia diciendo yo no soy competente nada más para resolver un tema de sociedades, y una sociedad que le ha hecho un poco de daño al país. Y allí uno dice, ¿estarán haciendo un mandado o de verdad es que creen que son incompetentes? Es un poco para la reflexión, pero el problema, y traigo allí a propósito de la sociedad, es un caso que pasó en Cartagena de la vivienda. La vivienda, después del año 91, como usted lo decía, doctor Iguarán, el Estado es social y democrático de derecho. Ese Estado social y democrático de derecho posibilita que las entidades públicas cambien muchas normas, entre esas la 388, y por allí está un amigo que trabaja en planeación hace muchos años, bienvenido amigo, que indica que los proyectos de vivienda de interés social deben ser revisados y tienen que estar casi que en el día a día en las secretarías de planeación para que a la gente no se le roben sus ahorros. Y pasó en Cartagena que, como era una sociedad, Alba Estela, el distrito dijo no, eso es de la superintendencia de sociedades, vayan allá y reclamen. La superintendencia de sociedades dijo no señor, es que ya vi la ley 388 del año 97, esto pasó en el 2006, o sea no fue ni siquiera recién hecha la ley 3 o promulgada la ley 388, sino ya llevaba 6 años de vigencia. Y pues mientras se resolvía quién era el competente, eso fue al Consejo de Estado, pasaron más de 2 años y medio y adivinen qué pasó. La sociedad desapareció. Los ahorros de la gente, quién sabe dónde están, paraísos fiscales o en alguna entidad del Estado, ojalá que la haya recuperado y la haya devuelto a esas personas que ahorraron con tanto esmero y con tanto esfuerzo para tener su casa propia. Esos son los problemas fundamentales, el derecho a la vida, que es otro caso que traemos, el derecho a la pensión de un pobre adulto mayor, digo pobre con cariño, no por nada diferente, que lo mandaron de la UGPP a Colpensiones y ninguna de las dos resolvía, y menos mal el señor tenía abogado y fue al Consejo de Estado y el Consejo de Estado dijo no señor, eso es de Colpensiones, y Colpensiones, burlándose de la decisión de la sala de consulta del Consejo de Estado, dice es que eso es un concepto que no me obliga. Es decir, a pesar de haber decisión judicial, tampoco a ese funcionario le sirvió. Y allí es donde uno dice, se burlan de los derechos fundamentales, y es un problema que yo creo que a los problemas sí hay como ponerle soluciones. Yo creo que cuando se dan sanciones ejemplares es cuando definitivamente la gente coge escarmiento. O acuérdese usted no sabe quién soy yo. Cuando pasó el primero, el segundo no volvió a pasar, o por ahí pasan, pero ya muy pocos, ya no tan seguidos como pasaba antes. Y yo creo que esa costumbre de los conflictos de competencia administrativa tiene que irse recortando, porque no puede seguir pasando en un país como el nuestro. Doctor Iguarán, usted tuvo la oportunidad de haber ejercido como viceministro de Justicia y como procurador delegado para la contratación estatal. Cuéntenos, a partir de la perspectiva que le brinda el haber ocupado esos cargos, ¿cómo responde usted a esta inquietud que acaba de contestar Julián? Yo creo que hoy por hoy carecemos de unos instrumentos, de unos mecanismos para efectivos realmente y precisos y particulares para resolver esta problemática de los conflictos de competencias. Incluso los positivos pues también perjudican a la ciudadanía, porque mientras se resuelve, a propósito muy académico, Julián, hago un paréntesis y retomo para contestar tu pregunta, muy ilustrativo, muy bien presentado, la manera como nos dices quién resuelve esos conflictos, porque a veces no es fácil.
y uno en la academia con sus alumnos dura unas 3, 4 clases tratando de explicarles. Es muy claro cuando hay conflictos entre entidades del orden nacional, es el Consejo de Estado, o cuando hay conflicto entre entidades territoriales o municipales de distintos departamentos, pues es el mismo Consejo de Estado. Y si son municipales, sería el Tribunal Administrativo, muy bien lo hace. Pero creo que carecemos de instrumentos y en ese denótole como angustia, como ansiedad, en buena hora, propones lo que algunos saben que deben hacer, pero no todos sabemos para resolver y evitar una violación de un derecho fundamental mientras se resuelve el conflicto de competencia negativo o positivo, y es la acción de tutela. Hoy, como siempre, nos toca recurrir a la acción de tutela, aunque la tutela, como ustedes saben, es subsidiaria, es cuando no existe otro medio de defensa judicial. Entonces uno diría, ¿por qué Julián propone que se resuelva a través de tutela si él mismo, en un capítulo anterior, nos ha dicho que es que cuando eso pasa, uno puede ir nada menos y nada más que ante el Consejo de Estado o ante un tribunal administrativo? Y eso es un mecanismo pues, judicial y que en principio no diría efectivo. Pero nos demuestra Julián, con casos de la vida real, cómo esos mecanismos, por más judiciales que sean, por más en principio efectivos que sean, porque son ante el Consejo de Estado, ante el Tribunal Administrativo, no son eficaces para resolver o para evitar la violación de un derecho, porque de lo que se trata es de un perjuicio inminente. Y de ahí entonces que se están resolviendo, no debería ser así, pero ya nos enseñamos a que las entidades públicas nos atiendan y nos resuelvan a través de acción de tutela. Y eso es lo que podemos hoy por hoy, como nos lo ilustra el autor de la obra, ejercer la tutela, a pesar de ser subsidiaria, como mecanismo transitorio para solucionar los problemas. Pero la experiencia nos demuestra, tanto desde el Ministerio como en la de Justicia como en el Ministerio Público, Procuraduría, que se carece de esos mecanismos y que si una de las ocurrencias o faltas reiterativas de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, es la omisión, es el abstenerse de resolver los problemas o las peticiones o despachar las peticiones de los ciudadanos, alegando de que no son competentes. Ojalá no pase lo que está pasando en el sector salud, que saben que tienen que prestar el servicio, pero dicen, ganémonos unos días, unos meses, mientras ejercen la tutela. Ojalá que aquí esto no se vuelva, como decimos los dueños, una maña, y no resuelvan esto, sino hasta que les interpongan, mejor es una acción, les ejerzan una tutela, y entonces ya los obliguen. ¿Qué deben hacer? Si es con acción de tutela, creo que el mecanismo es pedirle al juez de tutela. La tutela tiene un efecto interpartes, no es como la acción pública de exequibilidad, un fallo de la Corte Constitucional cuando se pronuncia sobre una norma, así yo no la hubiera sido el demandante, pues irradia y penetra y se le aplica a todos los colombianos. La tutela es solo para quien tiene efectos respecto a quien ejerció la tutela, pero la Corte Constitucional de un tiempo para acá le está dando un efecto no erga omnes como una acción pública, como un fallo de exequibilidad, pero no le está dando a veces a muchas tutelas, cuando ve que es reiterativo el desafío del funcionario público a incumplir y solo cumplir cuando es tutela, le está dando un efecto más que interpartes, un efecto interpares. Es cuando en la Corte de las tutelas dice, yo sé que contra usted no se había presentado esta tutela, pero usted sabía que en casos, sin número de casos, millones de casos, similares a este, había que fallar o había que resolver o prestar el servicio de esta manera. Por lo tanto, el efecto es interpares y de una vez le quiero decir que me voy con un incidente de desacato. Y los incidentes de desacato deben no solo obligarlos, so pena incluso de arresto, sino de sanciones de tipo disciplinario. Hay que mostrarlo bien. Si es que quieren coger la tutela para
para actuar en estos conflictos, sobre todo omisión, negativos, hay que mostrar los dientes de esta manera, dándole un efecto inter pares a las tutelas. Doctor Julián, mientras usted fue alcalde de Buga, pues también fue la primera autoridad de policía del municipio. A partir de esa experiencia, ¿considera usted que en Colombia existe suficiente claridad sobre las competencias en materia de seguridad entre el gobierno nacional, los departamentos y los municipios? ¿O por el contrario, cree que esa distribución genera confusión y dificulta la respuesta efectiva frente a los problemas de seguridad en los territorios? Bueno, y un poquito sobre las reflexiones que ha hecho el doctor Mario. En algunos casos las competencias sí son muy similares. En el tema de seguridad, pues la misma Constitución dice que el gobierno nacional debe garantizar la seguridad y la vida de todos los ciudadanos colombianos. Pero también la Constitución establece para el caso de los gobernadores que tienen competencia administrativa y son la primera autoridad del departamento, la primera autoridad de policía. Para el caso de los alcaldes también lo dice, son la primera autoridad de policía. Por eso en los departamentos hay comandante del departamento de policía. En el caso del Valle del Cauca, comandante del departamento de policía Valle, y es un coronel o un general que siempre actúa. En el caso de los municipios, Jorge, usted que es alcalde actual de Bogalagrande, sabe que usted tiene un comandante de estación. El comandante de estación tiene que hacerle caso a usted. Ellos tienen su experiencia de la milicia y demás. Y usted, John Jairo, que también pasó por ahí, por esos escritorios como alcalde, el doctor Marino Toro como diputado, sabe que las competencias para los alcaldes y los gobernadores, por supuesto, están establecidas en la Constitución de la ley, pero hay casos específicos donde el gobierno nacional tiene que entrar cuando hay graves situaciones del orden público, como pasa en el Catatumbo actualmente, como pasa en el Cauca, como pasa en nuestro departamento en Buenaventura. En esos territorios donde la situación ya es muy grave, pues tiene que entrar el gobierno nacional, pero no en todos los casos, y de pronto el doctor Mario nos puede ilustrar un poco más desde su experiencia de haber sido fiscal y de haber participado en un sinnúmero de consejos de seguridad, no solamente locales, departamentales, sino nacionales, al lado de los presidentes o presidente de la época. En qué casos definitivamente mi criterio personal es que sí hay unas limitantes en la Constitución y que, como lo decía y lo ilustraba con el doctor Jorge Rojas, que actualmente es alcalde de Bogalagrande, pues tiene su comandante de estación. Para el caso de Buga también hay comandante de distrito, que es para varios municipios. Jorge también tiene allá un comandante de distrito, que si bien no está dedicado 100% a su municipalidad, pero también se le puede llamar al orden cuando el comandante de estación pues no hace bien su tarea o la hace de forma regular. Doctor Iguarán, como bien lo acaba de referir el doctor Latorre, usted ejerció como fiscal general de la Nación. Con base en esa experiencia, ¿cuál es su perspectiva frente a este cuestionamiento acerca de las competencias en materia de seguridad? Sí, aquí, y qué bueno que se plantee este tema, porque de pronto en nuestras palabras hemos dado la impresión que lo de las competencias están en el sistema, en el ordenamiento jurídico colombiano, clara, precisa y concretamente definida. No, también tenemos que reconocerles, ser muy, muy honestos y reconocer que en ocasiones hay la norma es abstracta, es confusa, es general, y los funcionarios, los servidores públicos, con toda razón, consideran con argumentos, con unas apreciaciones racionales y razonables, consideran que ellos no son los competentes o que sí son los competentes y no quien está pidiendo la competencia. Entonces, hay que decirlo. Y en materia de seguridad, pues bastante. Yo creo que está por definirse, y eso sí debería definirse, que en materia de seguridad es la nación, es el departamento, es el distrito, es el municipio, así como, y lo trae otros ejemplos en materia de ambiental, o sea, son las corporaciones regionales en materia ambiental, o
esos conflictos de competencias que se dan con las comunidades indígenas. Entonces sí hay que decirlo, ¿no? Con toda la sinceridad, no decir aquí venir a señalar que es un problema del recurso humano de la administración pública. De todas maneras, lo que sí hay que precisar que desde la Constitución sí se le ha dicho para qué es que están los funcionarios administrativos, porque estamos hablando de competencias de los funcionarios administrativos, no de los judiciales. Permítame, yo traigo a colación un artículo de la norma constitucional que me ha servido, pero refiriéndome a una crítica, a una censura respetuosa que se le hace a los jueces. Y para eso recuerdo cuando estuve director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, fue tal vez la experiencia laboral más hermosa, porque los que somos de la academia y de la rama judicial, pues era el mejor de los mundos. La escuela encargada de hacer los concursos para que usted ingrese a la rama judicial. Yo me acuerdo que cuando le recibimos la escuela al Ministerio de Justicia, la recibió el Consejo Superior de la Judicatura, había que proveer 9 cargos de jueces penales municipales de Bogotá. Se presentaron en la convocatoria 4.000 y después de los exámenes de conocimiento, de entrevistas y todo, sobrevivieron 40. Esos 40 los llevamos a la escuela a un concurso, es decir, con efecto eliminatorio. Los 9 mejores de ese curso de 3 meses, con ellos íbamos a proveer los cargos de juez penal municipal. El día de la instalación, entonces, habíamos invitado al presidente de la Corte Suprema de Justicia y no llegó. Entonces me dice la niña del protocolo: doctor Iguarán, dé usted las palabras de bienvenida de instalación. Y entonces me paré ahí en el atril. Por cierto, recuerdo, bueno, siempre me quedan demasiado grandes, me pusieron un ladrillo. Somos dos, doctor. Y me da por palabras de bienvenido a la escuela. Pero cuando estoy allí quiero que la tierra se me abra porque han previsto 1h30 palabras de bienvenida. Y si uno no tiene un blanco del valle y no entonces el viejo truco, cuando uno no tiene nada que decir, le da por preguntarle al auditorio. Entonces le pregunto a estos, los mejores 40 de 4.000 o más, que hayan sobrevivido al examen de conocimiento, sabían cuáles eran las capitales del mundo, cuáles eran los artículos. Me dio por preguntarles para matar tiempo. Díganme los intereses de quién representa en la fiscalía dentro del proceso penal. Unos me decían del Estado, otros de la sociedad, de la víctima. Realmente la fiscalía representa dentro del proceso penal los intereses del Estado en sentido restringido. Por eso un fiscal le luce imputar, acusar, siendo eso sí objetivo. Los intereses de quien representa el Ministerio Público, Procuraduría, otros del Estado, de la sociedad, de la víctima. El Ministerio Público representa dentro del proceso penal los intereses de la sociedad. Y parte de nuestros impuestos es para pagar un procurador para que esté allá en esos procesos de violación de niños, para que vele por los intereses de la sociedad. Y me dio por preguntarle a estos con los cuales íbamos a proveer cargos nada más ni nada menos de juez penal. No era otro tipo de juez. ¿Qué decide un juez penal? La libertad, la vida, la dignidad de los ciudadanos. Me dio por preguntarle los intereses de quién representa un juez dentro del proceso penal. Unos, los intereses del Estado, otros de la víctima, otros de la sociedad. Miren, ¿quién le dijo a un juez que él representa un interés dentro de un proceso? Ahí están violando el principio que por excelencia debe representar un juez, que es el principio de la imparcialidad. El día que un juez se crea representante de un interés, así sea de la sociedad, está violando el principio que por excelencia debe acompañar. Hay jueces que incluso lo escriben, velando por el interés general, velando por el interés del ciudadano. ¿Quién le dijo a un juez? ¿Por qué traigo esto? Porque resulta que para el funcionario no judicial, para el funcionario administrativo, sí hay un artículo en la Constitución, el 209, que dice: usted, funcionario, usted el de la rama administrativa, ejecutiva, usted está, artículo 209, que es el que dice que con los principios de celeridad, moralidad, eficacia, economía,
que con el tema de la delegación, desconcentración y centralización, ese artículo 209 dice, la función administrativa, mejor, el funcionario administrativo está al servicio del interés general. A él sí, el constituyente le dedica un artículo, no lo hace, revisen la Constitución. Para los jueces no hay un artículo que diga que tiene que estar al servicio del interés general, pero para el funcionario, para esa autoridad administrativa que omite o que quiere tener una competencia que no tiene, para él sí hay un artículo desde la Constitución que dice usted está para servir al interés general. Entonces, la obligación es distinta, la perspectiva es distinta. Pero esto no, a pesar de la claridad del artículo constitucional, que desde la Constitución está la norma diciéndole vele por el interés general, tenemos que reconocer que si hay vacíos, confusiones en materia de competencias, y hay que entender cómo y hay que aceptar que en ocasiones sí realmente no saben si son competentes o no y quieren que el Consejo de Estado o el Tribunal les resuelva el conflicto. Entonces rajaste esos nuevos funcionarios, pues. Se quedaron sin puestos. Sin posesionarse. Doctor Latorre, al inicio de su elocución inmediatamente anterior, el doctor Iguarán hizo una mención acerca de asuntos en materia ambiental que involucraban pues a las autoridades indígenas. Sobre eso usted menciona en su libro un caso revisado por el Consejo de Estado, pues precisamente con relación a quién debe tener la responsabilidad en temas ambientales, si las autoridades indígenas o las autoridades ambientales regionales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Le preguntamos porque en muchas zonas con alta deforestación son justamente las autoridades indígenas quienes mejor protegen esos territorios. ¿Cree usted que deberían seguir liderando la gestión ambiental pues esas autoridades indígenas o que por el contrario debe ejercer como autoridad las corporaciones ambientales con apoyo de la fuerza pública? Y pues como les decía, nuestro libro es muy casuístico. Nuestro libro en la primera página de cada capítulo trae un lenguaje muy coloquial. Eso fue una sugerencia del editor y le agradezco, de mi amigo Germán, que también me apoyó, y de ti, también mi amigo Tofiño, que también me sugirieron eso. No todos los abogados van a leer tu libro. Va a haber otra gente de otras profesiones o simplemente bachilleres o no bachilleres que lo van a leer. Dale esa posibilidad de entenderlos a todos. Y en los conflictos de competencia me llamó la atención ambientales, las CAR, las autoridades ambientales se declaran competentes. Aquí no es que declaren competentes, no es mío, no, aquí dicen, ese es mío, venga, ese es mío, en la tala de árboles. Y las autoridades indígenas, venga, nosotros tenemos autoridad en nuestros territorios y la competencia debe ser nuestra. Ese caso no solamente lo revisó el Consejo de Estado, sino también la Corte Constitucional ha traído sentencias sobre eso, diciendo que las autoridades indígenas, para esos casos específicos de tala de árboles, son las responsables, las autoridades indígenas, de promover las sanciones y evitar que siga pasando. Pero lamentablemente hoy, como usted lo indicaba, señor moderador, es en los territorios indígenas, en la Amazonía, en el Meta, en el Guaviare, en el Bichada, donde la tala de árboles, para decirle solamente el dato del Meta, más de 35.000 hectáreas. O sea, es como ir hasta donde, William, bien lejos, como ir como hasta el sur, por allá del país. 35.000 hectáreas solamente en el Meta en 2 años, no en 10, no, en 2, 2022 y 2023. Datos del gobierno nacional, no es un dato menor. En la Amazonía con más de 3.000 hectáreas, ¿sí? Porque ya no hay dónde más talar. O sea, no es porque hombre, es poquito allá, en 2 años. Y uno dice, el Guaviare y el Bichada igual, 10.000 hectáreas en el Bichada. Y uno dice, ¿qué es lo que están haciendo en el Bichada? Por Dios.
y los aguaceros y el tema ambiental allá cada día más fuerte, y el cambio climático allá sí lo están sintiendo más. Es que allá casi que 3-4 meses del año están inundados. Y entonces yo sí creo que hay que hacer un llamado, doctor Mario, usted que estuvo en la constituyente y de pronto nos puede realimentar, usted estuvo asesor por allí en la Asamblea Nacional, y nos puede alimentar un poco por qué las autoridades indígenas y por qué las dejan solas, sobre todo, porque es que pasen 35.000 hectáreas 2022 y 2023 en el Meta, que me causó impresión, es un dato del IDEAM, y me causó impresión porque es demasiada tierra, o sea, es demasiada tala de árboles en tanta cantidad de tierra, y hombre, yo sí creo que las autoridades indígenas no le pueden dejar sola. Yo creo que allí tiene que haber un trabajo articulado con las autoridades ambientales, que dicen son competentes, pero no son competentes no solamente para que ellos lleven el caso, sino que si usted autoridad indígena la lleva, venga, yo lo acompaño. Hombre, usted ejército y policía que ejerce cuando le toca a la autoridad ambiental, acompáñelo. Por más, hoy decía por allá también, y haciendo un paréntesis por ahí en el Meta, una directora de un hospital que a propósito del ministro le dijo a HP, no sé si honorable funcionaria, honorable ponderada, pero por el paseo de la muerte, y pasa también en el Meta. Y hombre, yo creo que esos territorios, lo que decían antes, territorios nacionales, esos territorios alejados, pero que tanto beneficio nos han traído para el tema de tener ambiente sano, debemos preservarlo. Y ese es un llamado que hacemos, y hombre, yo sí creo que allí el trabajo articulado debe ser fundamental. Doctor Iguarán, pues a propósito de esta temática, y como bien lo anunció el doctor Latorre, usted fungió como asesor en la Comisión Especial Legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, por lo cual nos resultaría muy valioso que nos brinde sus comentarios acerca de este tema de las competencias en materia ambiental. Sí, lo que decía Julián muestra lo vergonzoso que es el proceder de las autoridades ambientales en muchas ocasiones. Creo que es conocido cómo se declaran incompetentes para cuando se trata de la tarea o de la función preventiva o ejecutiva, de vigilancia incluso. Pero cuando, y por eso utilizo la expresión vergonzoso, pero esa misma autoridad que ha hecho caso omiso al problema, a la resolución del mismo, que ha hecho caso omiso a cumplir sus deberes, esa misma autoridad, cuando se trata ya de sancionar, que es lo que está sucediendo con las CAR, sí se declaran competentes. Es lamentable, es vergonzoso. Creo que desde la Constitución quedó claro la existencia de unas jurisdicciones, entre ellas jurisdicciones especiales, entre ellas la jurisdicción indígena, no solo para temas judiciales, también para temas administrativos. Yo diría que así como hoy por hoy, después de tantos años, estamos hablando de más de 25 años o vamos para 25 años de nueva constitución, tenemos que reconocer, así como en materia jurisdiccional no está arreglado el tema concreto, claro, de las competencias en materia judicial, igualmente hay que decirlo que en materia ambiental ha sido mínimo la reglamentación. Yo les podría decir que nosotros encontramos la 1437 del 2011 y sin número de normas, y sé que aquí hay muchos colegas y especialistas en seguros, pero ciertamente muchos en temas ambientales o de administración pública, y los exhortaría que me mencionaran una ley donde el Estado se hubiera dado la tarea de definir las competencias en materia ambiental en lo que corresponde con las autoridades indígenas y las autoridades del orden nacional y no indígenas. Para finalizar, cuéntenos, doctor Julián, ¿por qué debemos de leer su libro? Es un libro pues, que de verdad los invito a leer.
Me llevó un tiempito hacerlo, como les decía, desde el 2008 lo tenía aplazado en sacarlo a la luz. Es un hijo que nace hoy, que les agradezco que estén hoy en ese parto. Pero de verdad es un libro muy casuístico, es un libro que trae temas que han pasado no solamente en una región específica, en todos los territorios nacionales. Trae temas de pensiones, trae temas de la vida, trae temas de lo que tiene que ver con la seguridad, trae lo referente a los derechos de petición, trae temas ambientales y un sinnúmero de temas donde uno dice, yo pensé que solamente pasaba con las CAR que se declaraban competente e incompetente, no pasa en todas las entidades, y el llamado a esos funcionarios públicos que usted llamó vergonzantes o vergonzantes, doctor Mario, yo los llamo irresponsables, que deben ponerse, hombre, un poquitico la mano en el corazón y ser más sensibles. Este estado es de todos, esto no es de uno o del otro, aquí estamos todos y debemos preservarlo y cuidarlo y pensar, reitero, que algún día te va a tocar estar detrás del escritorio. Yo les decía, como dice ese autor y cantante Víctor Manuel, a mí también me pasó lo mismo, Lorenza y Ever, con la Leonardo Tascón, con el Placer, con el Agrícola, con el Tribunal Enrique Tascón, que no pudimos entregar las obras y que nos reclamaron desde todos los sectores, y con razón, porque la competencia también la tenía la administración en razón a que éramos municipio certificado, pero es que el municipio certificado le entregó a la nación los recursos y pensábamos que solamente le pasó a Buga, no le pasó al 100% de los proyectos de infraestructura educativa del país. Algunos apenas lo están entregando. En Tuluá hace pocos, el año pasado están entregando los últimos. En algunas regiones ni siquiera lo han entregado, están apenas en la etapa de construcción después de casi 10 años. Hace 10 años se fue llena parodia del Ministerio de Educación y pensé que no volvía a pasar. Y mire la cosa, San José del Palmar Chocó tiene jurisdicción el Tribunal Superior de Buga en esa ciudad, a pesar de ser del Chocó, queda ahí al lado del Cairo Valle. Doctor Mario, una edificación que estaba cayendo en ruinas, y el gobernador del Chocó de esa época, hace poco, ¿no? 6 años, 2017, 16, simplemente no presentó el proyecto, un proyecto donde clasificaban todos, como usted dijo, por lo menos deben saber, ¿no? Clasificaban todos los departamentos del país, no era como el del FIDE, que el que tuviera plata era el que podía presentarse, no, en ese del Chocó era para todo el país. Las entidades territoriales, pues que sus recursos son limitados, como en el caso del Chocó, el Cauca y algunos departamentos, reitero, los territorios nacionales donde los ingresos son bajos, se le dio oportunidad y no lo presentaron. Y presentó la petición el personero de esa ciudad y simplemente el gobernador no contestó. La alcaldía dijo, a mí no me toca, y la nación dijo, no presentaron el proyecto. Pues se quedaron un poco de niños fuera del sistema escolar. Y casos como eso ocurren a diario. Tema de la salud que usted mencionaba, y ese es el llamado que le hacemos hoy. Este libro nos ayuda a que nuestros casos no se queden allí sin que nadie los resuelva, que hay unos conflictos de competencias que tiene que resolver el tribunal. ¿Quién es el competente? ¿El tribunal administrativo o el Consejo de Estado? O a través de la tutela, cuando es un derecho fundamental el que está en juego. Por eso hoy ese llamado también a las entidades públicas, a que en sus carteleras, que pocas quedan, o en sus páginas web, que ya son más formales, dejen un capitulito. Mire, si esta entidad pública no le resuelve y se declara incompetente y no le resuelven tampoco en la otra, tiene la vía del Consejo de Estado o del Tribunal Administrativo para que su petición sea resuelta. ¿Cuántos casos han quedado en el país sin resolverse? Miles o tal vez millones de casos sin resolverse. Y hoy ese llamado que hacemos desde nuestro libro, por eso hoy animarlos a que lo lean, a que se lean una leidita, hombre, y un poquitico esas horas donde uno hay veces no puede dormir por alguna situación, pues allí las dejé plasmadas
en ese libro que le metí todo el cariño y todo el corazón. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a los medios de comunicación, que se me olvidaba saludarlos, por ahí está Tatiana, don Marino, William, Julián, por ahí se me fue don Rafael, a don Rodrigo, a don Javier Gil, que también por allí lo vi, a todos los amigos, mi familia que me acompañan. De verdad que muy grato, y a usted, doctor Mario, siempre mi gratitud eterna por sacar esas horas, no solamente de viaje, sino esas horas de estar hoy aquí sentado, de darnos un poquito esa experiencia que era lo que queríamos hoy con este foro. Muchas gracias. Un aplauso para don Mario también. Doctor Iguarán, no podemos cerrar sin preguntarle a usted si recomienda la lectura de este libro. No diga que no. La recomiendo, no solo por esos sentimientos de aprecio, más que aprecio, de cariño que le tengo a Julián, a su esposa, a toda su familia. También sentimiento de admiración por su carrera, y me complace verlo, pues, he estado cerca de su carrera política y laboral, pero sobre todo ahora verlo tan metido en su carrera académica. Los que somos de la academia lo valoramos mucho, eso nos seduce, eso nos encanta de las personas. Pero además de esos sentimientos de aprecio, de admiración, de agradecimiento por este aporte. Créanme que es un gran aporte y por eso tenemos que leerlo. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a nuestros panelistas por compartir sus ideas y experiencias, al autor por brindarnos esta obra provocadora, y a ustedes, el público, por acompañarnos en esta reflexión que debe continuar más allá de este espacio. El libro está sobre la mesa, pero el debate debe seguir abierto. Los conflictos de competencia administrativa protegen o vulneran derechos fundamentales. El tiempo y nuestras decisiones institucionales nos darán la respuesta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Obrigado.